Pues bueno, la nutrición parenteral está considerada como un tratamiento de alto riesgo, debido a la complejidad de la formulación, ya que un error puede generar un daño permanente al paciente. Tipos de errores. Pues bueno, los errores se van a dar a lo largo de todo el proceso. Vamos a poder encontrar errores dentro de la prescripción, de la transcripción, de la preparación, del etiquetado, de la dispensación y de la administración de una nutrición parenteral. Aquí lo que quise mostrarles, a ver si es con este, sí. Simplemente tiene que ser un proceso lineal y un proceso va a depender de uno anterior. Les decía, por ejemplo, la parte del etiquetado va a depender directamente de la prescripción. Tenemos que corroborar. Todo esto, no podemos brincarnos ningún paso. No puedo tener una prescripción y luego brincarme a la preparación, o brincarme al etiquetado, o hacer prescripción y etiqueta. Tenemos que plantear en nuestros hospitales un proceso de tal forma que el paso anterior me esté validando el paso que voy a dar ahorita. Si hablamos de errores en la prescripción, estos se relacionan directamente con errores en los cálculos de los componentes de la mezcla, principalmente en los electrolitos y básicamente en la conversión de unidades. Por ejemplo, para convertir miligramos en miliequivalentes podemos utilizar esta fórmula, que son los miligramos por la valencia entre el peso atómico, y esto nos va a dar miliequivalentes. Y el ejemplo que les pongo es el calcio. 100 miligramos de calcio, que son los miligramos que puede estar prescribiendo el médico, los voy a dividir entre la valencia, que es 2, los voy a multiplicar, por la valencia, que es 2, y los voy a dividir por el peso atómico, y esto me va a dar 5 miliequivalentes. Ahora bien, nosotros sabemos que una ampolleta de calcio al 10% me está diciendo que tengo 10 gramos en 100 mililitros, pero la ampolleta es de 10 mililitros. Entonces, ¿cuántos gramos tengo? 1 gramo. Y de aquí lo que yo necesito hacer es una regla de 3 para saber en qué volumen tengo esos 100 miligramos de calcio. Básicamente, no son tan complicados los datos, los cálculos, pero ya cuando hablamos de valencias, ahí sí, ya empezamos a tener problemas, y si es 1 y si es 2 o es 3. Entonces, esto sí hay que trabajarlo en equipo, y básicamente ahora sí pregúntele a su farmacéutico, no se compliquen la vida. Por otro lado, no se consideran los aportes independientes a la nutrición parenteral. Por ejemplo, si tenemos una nutrición parenteral con calcio o con cloruro de sodio, por ejemplo, y además el paciente está recibiendo medicamentos que van diluidos en cloruro de sodio, aunque el aporte de sodio es muy poquito, se debe de considerar en el aporte total que está recibiendo el paciente al día. Y bueno, otro error que podemos encontrar en la prescripción son los cálculos en gramos totales o en gramos por kilogramo de peso. No es lo mismo. Normalmente para paciente pediátrico vamos a encontrar que el médico prescribe gramos por kilogramo de peso, y en el paciente adulto pues son gramos totales, pero hay que estar bien al pendiente de esto. Errores en la transcripción. Pues bueno, en muchas ocasiones nos llega, por ejemplo, al centro de mezclas, nos llega una prescripción por fax y a mano. Entonces, si se le acabó la tinta al fax, pues a veces no sé si es 7, o si era 3, o si era 1. ¿Qué tengo que hacer? Verificar por teléfono. De aquí de la prescripción, yo tengo que generar otro documento, que es una orden de preparación. Y esta orden de preparación debe de llevar la secuencia en la que voy a adicionar todos los componentes de la nutrición. Lo que necesitamos es homogeneizar prácticamente criterios. Y por ejemplo, si en la prescripción el médico... si en la prescripción el médico me está marcando, por ejemplo, de aminoácidos, 2 gramos por kilogramo de peso. Para poder preparar, yo necesito convertir eso a volumen, porque lo que voy a hacer es medir volúmenes. Entonces necesito tener todos esos cálculos y al final el volumen. Y ahora necesito reportar en la etiqueta.
Ajá. La etiqueta debe de llevar la misma información de la prescripción. Este documento solo me está sirviendo de apoyo para poder realizar la preparación. Errores en la preparación. Pues uno de los principales es confundir los medicamentos. Si se dan cuenta, el mismo laboratorio, este es un fosfato de potasio y este es un cloruro de potasio. No es lo mismo, se parecen. Desafortunadamente pues no han cambiado las presentaciones y bueno, si hablamos de las ampolletas, pues también las ampolletas son muy parecidas. Aquí sí hay que tener mucho cuidado. La confusión en el orden de mezclado. Si durante nuestro proceso no tenemos bien definido el orden de mezclado, por ejemplo, si estamos nosotros preparando nutrición parenteral manual, ¿qué va primero? ¿La glucosa o los aminoácidos? Eso no lo voy a definir cuando ya estoy preparando, eso se tiene que definir por política y así se va a hacer. Y la verdad no tenemos por qué cuestionarlo cuando ya acordamos, ¿no? Otro problema o otro error importante es no considerar el volumen de purga. Normalmente son 25 o 30 mililitros para una nutrición en adultos y cuando se trata de una nutrición en paciente pediátrico, a veces el volumen se duplica. Si no hacemos, porque el paciente pediátrico a veces requiere volúmenes muy pequeñitos, 50, 100 mililitros. Cuando son 50 mililitros, pues lo que más me conviene es preparar la nutrición al doble, porque se va a llevar 30 mililitros en la purga. Fácil. Entonces, en muchas ocasiones, al no considerar el volumen de purga, la nutrición se termina antes. Y ahí van las compañeras enfermeras. Es que se me acabó antes. Y nosotros decimos, no, está bien preparada, checa tu bomba de infusión. Y ahí van los del laboratorio y checan la bomba y está bien calibrada. Entonces, cuando estamos haciendo los cálculos para determinar volúmenes, hay que considerar esos 25 o 30 mililitros. En ocasiones lo que se hace es agregar esos 25 o 30 mililitros de agua y no voy a alterar en gran medida la cantidad de nutrientes. En otras ocasiones o en centros de mezclas que tienen todo automatizado, lo que hacen es dividir esos 25 mililitros entre todos los componentes y sacar una cantidad proporcional. Y bueno, la identificación inadecuada de la bolsa. Por ejemplo, si tenemos pacientes pediátricos, gemelo 1, gemelo 2 y gemelo 3, o gemelo Ramírez 1, gemelo Ramírez 2, y si me mandaron la prescripción por fax, ya no sé si es 1 o si es 2, o luego estamos inventando al trillizo, en este caso. Entonces, esto debemos de corroborarlo todo el tiempo. Ahora, puede haber casos en donde tenga pacientes del mismo servicio que tengan el mismo apellido. Necesito identificar la bolsa de tal forma que no se confunda la de Ramírez, la de Juan Ramírez con la de Javier Ramírez, por ejemplo. Puede ser que llegue la prescripción y yo le ponga un número de folio conforme van llegando. Entonces pongo el nombre completo del paciente y ese número de folio. ¿Por qué no usar el número de cama? Porque luego los cambian. Y desafortunadamente si nos guiamos por el número de cama, resulta que era Javier y pues ahora tengo a Magdalena, por ejemplo, ¿no? Entonces el número de cama no es muy recomendable. Errores en el etiquetado. Las etiquetas recuerden que deben de ser indelebles. Recuerden que en ocasiones la nutrición parenteral se va a refrigerador y se va manchando con el agua, con la humedad del refrigerador. La etiqueta debe de ser legible y debe corroborarse contra la prescripción original. Esta imagen la bajé de internet, a lo mejor todos la han visto, pero si se dan cuenta está preparando simultáneamente 3 nutriciones y se ven casi del mismo tamaño. Si la compañera no tiene una buena forma de identificar lo que está mezclando en estas bolsitas, puede ser bastante peligroso para cualquiera de los 3 pacientes. No es una forma adecuada de preparar nutrición. Lo que debemos de hacer es preparar una nutrición en un solo tiempo, aunque nos vamos a tardar más. Esto lo hacemos porque no hay tiempo y tenemos demasiados pacientes, pero pues no es lo adecuado.
Ahora bien, también podemos encontrar errores en la administración. Y bueno, puede que la vía de administración sea errónea. Puede ser que la nutrición era central y la pasé periférica. Si no verificamos los datos del paciente contra los datos de la bolsa, puede ser que esa bolsa se le esté pasando a otro paciente. Y también hay casos en donde la velocidad de infusión no es la adecuada. Principalmente cuando se trata de pacientes pediátricos y calculamos la nutrición al doble, creemos que puede darse el caso de que todo ese volumen lo voy a pasar para 24 horas. Y no, la mitad del volumen es la que tengo que pasar. Entonces tengo que hacer los cálculos adecuados y remarcárselo perfectamente al personal responsable de aplicar la nutrición. Recomendaciones para que esto no nos ocurra. Debemos de analizar el proceso para identificar los puntos de mayor riesgo e implementar medidas para reducirlos. Necesitamos ahora sí trabajar con la gente que realiza la prescripción. ¿Sabes qué? No me las mandes a mano porque no le entiendo a tu letra. Me las vas a mandar por fax. Pero ¿qué crees? Que no siempre tenemos tinta. A veces se está acabando y tenemos que utilizar hasta la última gotita, ¿no? Se sugiere utilizar un programa de prescripción electrónico. No en todos los hospitales se puede. Y bueno, como decía el doctor Castillo hace rato, pues utiliza una máquina de escribir, ¿no? A veces la máquina de escribir de las de golpecito, pues tampoco tiene una, ¿cómo se llama? Una cinta adecuada. Y sale la mitad de la letra negra y la otra mitad roja, y luego la mitad ya no salió, y bueno, se vuelve un relajo, ¿no? Se sugiere que haya formatos impresos y que ya tengan el listado, que no se le modifique o que no se escriba encima de estos. Por ejemplo, si el médico requiere acetato de sodio y no lo tengo en la lista, ya en el formato establecido, lo puedo poner abajo en un apartado que se llame observaciones. Agregar acetato de sodio, tal cantidad, ¿no? También se sugiere establecer protocolos que indiquen cantidades mínimas y máximas de los nutrientes y aditivos para garantizar su compatibilidad y su estabilidad. Esto me recuerda que hace poco con un médico estábamos discutiendo cuál era la relación calcio-fosfato apropiada en una nutrición parenteral o qué era lo que se reportaba. Yo le decía que era 1 miliequivalente por litro de calcio contra 2 miliequivalentes por litro de fosfato. ¿Qué pasó? Que en un artículo encontramos los datos inversos. Entonces, lo que hice fue comparar la bibliografía, irnos a las normas, y efectivamente este artículo, pues a lo mejor al momento de editarlo fue donde hubo el cambio, ¿no? Sí es importante estarlo verificando, y este tipo de datos principalmente deben de quedar establecidos dentro de los protocolos. ¿Cuál es la cantidad apropiada a mezclar de cada uno en este caso, de estos dos electrolitos, ¿no? Efectuar un doble chequeo de los cálculos manuales realizados. A veces, pues yo agarré, ya tengo velocidad en esto, pues hago mi cálculo de volada y me quedo con la duda. Me es preferible que ya hice el cálculo, que si ya me lo sé, de todos modos agarre la calculadora y que lo valide otra persona. No se vale que el mismo que hizo la primera revisión haga la validación. Necesita ser una persona diferente. También se recomienda identificar los medicamentos que pueden tener presentaciones similares y mantenerlos en áreas distintas. Y pues la nutrición parenteral se sugiere que sea validada por un farmacéutico para comprobar la adecuada formulación y la dosis de cada componente según las características de los pacientes y la formulación para evitar problemas de estabilidad principalmente. Bueno, pues muchas gracias.